gobierno de Finlandia aprobó formalmente solicitar el ingreso del país a la OTAN. La decisión debe ser ratificada por el Parlamento y podría poner fin a casi 8 décadas de neutralidad militar de esta nación, algo que el Kremlin ha advertido sería un error. La primera ministra de Suecia también informó que su país solicitaría su adhesión a la Alianza Atlántica. Y en medio de un profundo descontento social y con pocas expectativas de cambio, Líbano votó para renovar el Parlamento. Se trata de los primeros comicios legislativos desde el gran estallido de 2019. Las primeras informaciones hablan de una participación en torno al 41%. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó el ataque armado que dejó al menos 10 muertos en la localidad de Buffalo, en Nueva York. El mandatario hizo un llamado a enfrentar el odio y autoridades revelaron que el agresor había recibido previamente tratamiento de salud mental. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Comenzamos este informativo en Finlandia, donde el gobierno anunció su decisión formal de buscar su adhesión a la OTAN. El anuncio lo dieron el presidente del país, Sauli Niinisto, y la primera ministra Sanna Marin en una conferencia de prensa conjunta. Ahora seguirá un proceso parlamentario para formalizar la solicitud. Con esta medida, Helsinki abandona la política de neutralidad que mantuvo durante años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Finlandia comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, quien advirtió de consecuencias en caso de adhesión al bloque atlántico, más en la siguiente historia. Hace meses era solo una perspectiva lejana. Hoy Finlandia rompió con décadas de no alineamiento militar cuando anunció oficialmente que quiere unirse a la OTAN. Un giro provocado por la invasión rusa a Ucrania. Hoy el presidente de la República y el Comité de Política Exterior del Gobierno han acordado conjuntamente que Finlandia solicitará el ingreso en la OTAN. Previa consulta del Parlamento. Han pasado muchas cosas desde la última vez que nos reunimos aquí el 24 de febrero. Este es un día histórico, se abre una nueva era. Un camino que Suecia también quiere seguir. El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los dos países serán recibidos con los brazos abiertos. Finlandia y Suecia son los socios más cercanos de la OTAN. Su ingreso en la OTAN aumentaría nuestra seguridad compartida y demostraría que la puerta de la OTAN está abierta. El apoyo a la adhesión a la OTAN ha aumentado drásticamente en ambos países. Todos los miembros de la alianza quieren poner fin a esta guerra lo antes posible, pero estamos igualmente decididos a mantener nuestra asistencia de seguridad a Ucrania, continuar con nuestras acciones, controles de exportación y presión diplomática sobre Rusia. Mientras Rusia sigue con su guerra, el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN es exactamente el tipo de movimiento que Moscú quería evitar cuando comenzó su ofensiva. Advirtió de las graves consecuencias, como la amenaza de desplegar armas nucleares en Kaliningrado. Este territorio ruso está ubicado entre Polonia y Lituania, miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Entre tanto, Magdalena Andersson, la primera ministra de la vecina Suecia, informó también en rueda de prensa que su país pedirá la adhesión a la OTAN y que irá al Parlamento el lunes para asegurar un amplio apoyo a la solicitud de ingreso. Andersson aseguró que Suecia necesita las garantías de seguridad formal que vienen asociadas a la Alianza Atlántica y reconoció que durante el proceso el país se puede ver en una situación vulnerable. Pese a todo, apostilló que este cambio de guión en la política sueca no supone dejar de apostar por el desarme nuclear a nivel mundial. Nosotros los socialdemócratas creemos que lo mejor para la seguridad de Suecia y del pueblo sueco es que nos unamos a la OTAN. Esta es una decisión que fue tomada después de cuidadosas deliberaciones. Para nosotros, los socialdemócratas, es claro que la no alineación militar ha servido bien a Suecia, pero nuestra conclusión es que no nos servirán tan bien en el futuro. Vamos ahora hasta territorio ucraniano. La ofensiva de las tropas rusas continúa centrada en la región del Donbass.
El ejército de Ucrania reconoció avances de los soldados rusos, al tiempo informó que emprendió una contraofensiva en las cercanías de la estratégica ciudad de Izium, en la región de Kharkiv. Al otro lado del país, en el Lviv, cerca de la frontera con Polonia, un ataque ruso con misiles destruyó infraestructura militar. Y la seguridad alimentaria de millones de personas está en riesgo como producto de la invasión de Rusia a Ucrania y de las intensas sequías de diversos países del planeta. La Oficina de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación advirtió que podría avecinarse hambre, desnutrición, protestas, flujos migratorios y tensiones geopolíticas en diversos países. Se aproxima una crisis alimentaria mundial. El conflicto entre Rusia y Ucrania, quienes representan casi un tercio del trigo y la cebada del planeta, ha disparado los precios de los alimentos, sumándose a una crisis energética que impacta a los sistemas de distribución. Tal vez en Polonia y Bulgaria, que gastan una mayor parte de sus ingresos en alimentos, estarán mucho más afectados por los precios más caros. El sur de Europa, África, Egipto y los países árabes también son grandes importadores de cereales. Es posible que se enfrenten a faltas de suministro y precios más altos. Estos países realmente sufrirán. El mercado de alimentos ya venía en crisis, entre otras cosas, por la pandemia de COVID-19. Además, enfrenta la intensa sequía que afecta a países como Francia, Estados Unidos, Canadá y la India. Este último tomó la determinación de prohibir sus exportaciones de trigo por sentir su propia seguridad alimentaria amenazada. Los ministros de Agricultura del G7 rechazaron la decisión. La prohibición afecta a países como Bangladesh y Nepal, que necesitan el trigo con urgencia. Los jefes de Estado y de Gobierno del G7 deberán tomar una decisión concreta sobre este tema, y hacemos un llamado a la India para que asuma sus responsabilidades como miembro del G20. Pero la India no es la única nación que está respondiendo a la crisis con proteccionismo. Una veintena de países ha colocado medidas restrictivas de exportaciones. Ante esta situación, el temor es que millones de personas y ciudades podrían ver a corto plazo hambre, desnutrición, protestas, flujos migratorios y tensiones geopolíticas. Los representantes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y el Programa Mundial de Alimentos han llamado a realizar acciones coordinadas de suministro de alimentos de emergencia, soporte financiero y comercio abierto para apoyar a las naciones más vulnerables. El sábado por la noche, el grupo Kalush Orquestra, representante de Ucrania, se convirtió en el ganador del concurso de Eurovisión 2022. En medio de la guerra con Rusia, tanto el grupo ganador como el presidente Volodymyr Zelensky aprovecharon la ocasión para recordar al mundo que Ucrania todavía necesita ayuda internacional. Alba Santana nos amplía. Como un soplo de aire fresco para los ciudadanos ucranianos sumidos en guerra con Rusia. Así se celebró la victoria del grupo Kalush Orquestra en el concurso de Eurovisión de este año en la ciudad italiana de Turín. Cada pequeña victoria es importante para cada ucraniano, para nuestra Ucrania, para cada uno de nosotros. Los ucranianos lograron ganar con una canción que fusiona el rap con la música folclórica, dedicada a la madre del vocalista del grupo. Y es que el asedio que está sufriendo Ucrania la convirtió en la clara favorita de esta edición, con un récord de votación del público a su favor y felicitaciones por parte de la comunidad internacional y otros organismos como la OTAN. I would like to congratulate Ukraine for winning the Eurovision contest. Me gustaría felicitar a Ucrania por haber ganado el concurso de Eurovisión, y no lo hago a la ligera porque ayer vimos el inmenso apoyo del público en toda Europa y Australia a la valentía ucraniana. Immense public support all over Europe and Australia for the bravery of the. Tradicionalmente, los ganadores acogen el certamen el año siguiente, algo que Ucrania espera poder hacer en 2023, con la esperanza de haber dejado atrás el conflicto con Rusia. Nuestro valor impresiona al mundo, nuestra música conquista Europa. El año que viene Ucrania acogerá el concurso de Eurovisión. Haremos todo lo posible para que un día los participantes e invitados de Eurovisión sean recibidos en una Mariupol libre, pacífica y reconstruida. No obstante, en medio de las celebraciones, tanto el grupo musical ganador como los políticos ucranianos aprovecharon para mandar un mensaje. Ucrania todavía necesita toda la ayuda que se le pueda brindar. Please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal!
Inició el conteo de los votos tras el cierre de las urnas en el Líbano. El país celebró los primeros comicios legislativos desde el estallido social de 2019 y mientras continúa sumido en la peor crisis económica de su historia. Desde Beirut, Ethel Bonet, corresponsal de France 24, nos cuenta los detalles de una jornada que ha contado con una gran abstención. Los cálculos indican una participación cercana al 41%. La jornada electoral ha transcurrido con bastante normalidad, a pesar de una serie de altercados que han habido en algunos colegios electorales repartidos por el país, pero que no han sido nada remarcables. La verdad es que el desaliento general ha hecho que no haya habido una participación masiva que ha alcanzado prácticamente un poco más del 40%. El Líbano lleva sumido desde hace años en la peor crisis económica de su historia moderna y los libaneses no ven una salida cercana a esta crisis. El sistema político libanés es un sistema confesional, por lo que cada secta tiene una cuota de poder. Y es por eso que el resultado final no lo marcan los resultados electorales de los candidatos que han ganado hoy de los partidos políticos, sino que se verá cómo queda dividido el hemiciclo con las nuevas alianzas, con los dos bloques con más poder en el Parlamento. Estos son las fuerzas del 8 de marzo y del 14 de marzo. El bloque del 8 de marzo está liderado por Hezbollah y su aliado chií Amal, y también el Partido Cristiano del Movimiento Patriótico Libre del presidente Michel Aoun. Tradicionalmente, el bloque del 14 de marzo estaba liderado por Saad Hariri y el Movimiento Futuro, pero ahora con la salida política de Hariri, los parlamentarios suníes tendrán que hacer nuevas alianzas y esto sin duda traerá ventajas al partido con más poder, que en este caso es Hezbollah. En Alemania hubo también elecciones regionales en el Estado Federado de Renania del Norte-Westfalia. Según los últimos pronósticos de las 21:45 hora local aportados por la televisión pública alemana ZDF, el partido conservador CDU habría obtenido un 35,8% de los votos, para palo para el Partido Socialdemócrata del canciller Olaf Scholz, que se dejaría 4,6 puntos porcentuales y se quedaría con 26,6% de los sufragios. Los verdes habrían subido 11,5 puntos y alcanzarían el 17,9% de los votos. Estaremos atentos a los resultados definitivos. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo este domingo un llamamiento a trabajar juntos para enfrentar el odio tras el tiroteo en un supermercado de Buffalo, en el estado de Nueva York, perpetrado por un supremacista blanco que dejó al menos 10 muertos. Y luego de que la vicepresidenta Kamala Harris afirmara que el país vive una epidemia de odio, el presidente informó asimismo que la policía está investigando el hecho como un crimen de odio motivado por el supremacismo blanco. Todavía estamos recopilando los hechos, pero ya el Departamento de Justicia ha declarado públicamente que está investigando el hecho como un crimen de odio, acto de supremacía blanca y extremismo violento por motivos raciales. Mientras lo hacen, todos debemos trabajar juntos para enfrentar el odio que sigue siendo una mancha en el alma de Estados Unidos. Los corazones están afligidos una vez más, pero nuestra determinación nunca debe flaquear. Y en noticias de América Latina, Cuba aprobó este domingo su nuevo Código Penal en medio de críticas por parte de los opositores y de activistas. Temen que este nuevo código dificulte aún más la protesta y el periodismo libre. En él aumentan los tipos delictivos en 37 y se endurecen las penas con 4 delitos más que conllevan la pena de muerte, que en la práctica no se ha usado en Cuba desde hace casi 20 años. Para los impulsores del cambio supone, sin embargo, la modernización del anterior código de 1987, que no medía aspectos como la violencia de género o los crímenes ambientales. La norma jurídica que se propone tipifica como delitos los hechos más graves y lesivos para la sociedad y protege los intereses generales del Estado y el pueblo, y también los individuales de las personas como garantía de la estabilidad de la nación, la seguridad jurídica y la tranquilidad ciudadana. Y acabamos con noticias deportivas y el primer título del año para el tenista serbio Novak Djokovic, que se impuso en el Abierto de Roma sobre el griego Stefanos Tsitsipas en 1 hora y 38 minutos de partido.
El serbio doblegó a su rival con un primer set que acabó con 6-0 a favor de Djokovic. El segundo lo ganó en el tiebreak por 7-6. Gran victoria antes de Roland Garros, el principal torneo de tierra batida del circuito mundial de tenis y donde justamente derrotó a Tsitsipas el año pasado en la final. Hasta aquí este repaso a la actualidad internacional. Sigan conectados a France 24 y France24.com.